Hola chicos, esta semana nos va a tocar estudiar cuál fue la historia de los hebreos, la historia del pueblo hebreo. En primer lugar, hay dos cosas muy importantes para explicar, que bueno, también la van a poder leer ahí en la hojita, en la página del manual, del libro que les pasé. La primera cuestión es importantísima porque los hebreos tienen un rasgo completamente diferente a todos los pueblos que vinimos estudiando y que vamos a estudiar a lo largo de este año. La gran diferencia que tenían los hebreos es que eran un pueblo monoteísta. ¿Qué significa monoteísta? Que creían en un solo Dios, que creen en un solo Dios. Por ejemplo, nosotros estudiamos ya los sumerios, los babilonios, estudiamos los fenicios, vamos a estudiar ahora Egipto, nos va a tocar estudiar Grecia. Todos estos pueblos eran pueblos que se llaman politeístas. Poli significa muchos, teos, bueno, teísta, el teísmo viene de la palabra Dios, que significa que estos pueblos creían en muchos dioses, politeístas. Bueno, ustedes seguramente conocerán los distintos dioses egipcios, los distintos dioses griegos, por ejemplo. Bueno, la cuestión de los hebreos era diferente porque son un pueblo monoteísta. Mono significa uno. Cuando se acuerdan al principio de año, cuando estudiamos la diferencia entre monocultivo y policultivo o pluricultivo, mono significa uno. Entonces los hebreos son un pueblo que creen en un solo Dios. Y la segunda cuestión importantísima también es que el pueblo hebreo comparte la misma historia con los cristianos. Lo que es el Antiguo Testamento, antes de la llegada de Jesucristo, se comprende el mismo pueblo a los hebreos y a los que después van a ser los cristianos. Claro, a ver, antes de la llegada de Cristo no podía existir cristianos porque todavía no había existido Cristo. ¿Se entiende? O sea, solamente podían ser cristianos una vez que haya llegado el Mesías, una vez que haya llegado Cristo. Entonces, antes de la llegada de Cristo, los hebreos y los cristianos compartimos la misma historia común, el mismo pueblo elegido por el Señor. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando estamos en la iglesia o en distintas cuestiones, cuando leemos el Antiguo Testamento, que van a ver que muchas cosas de las que vamos a hablar ahora aparece, seguramente la habrán escuchado en la iglesia o en distintos tipos de lecturas, o hasta también en distintas series o distintas películas o distintas cuestiones, se comparte la misma historia común entre los cristianos y los hebreos o los judíos, que es el nombre de la religión del pueblo hebreo. Entonces bien, ahora, una vez aclaradas estas cuestiones importantes, vamos a la línea de tiempo y las descripciones que les pasé en la página, en la imagen de esta línea de tiempo y las descripciones. Fíjense que es una línea de tiempo que parece chiquitita, pero tiene bastantes cosas. Es una línea de tiempo muy cargada, tiene varios años, tiene varios símbolos. Yo miro acá para abajo porque la tengo también acá abajo, así la voy explicando por cada una de las partes. Lo ideal sería que la tengan abierta al mismo tiempo, la imagen de la línea de tiempo, y vayan escuchando, viendo el video para poder ir aprendiendo cada una de las cuestiones. Y después esta misma imagen, copiarla obviamente en la carpeta. Fíjese que la línea de tiempo arranca en el menos 2000, o sea el año 2000 antes de Cristo. Ahí no dice nada y lo primero que tiene escrito es en el año 1800 antes de Cristo. Entonces fíjense, yo les puse un color en el año y abajo le puse el mismo colorcito para que puedan entender mejor la referencia, y ahí tiene la descripción de, bueno, qué pasó en ese año. Entonces fíjense en el primero, en el 1800, arriba entre paréntesis dice Norte Meso. Es como si fuera una especie de referencia para entender mejor lo que dice abajo. Y vamos abajo entonces, se dice que en el 1800 los hebreos eran un pueblo de pastores nómades que vivían en el norte de la Mesopotamia. Yo acá tengo el mapa, que les dije que lo íbamos a utilizar muchísimo. Entonces el pueblo hebreo era un pueblo de pastores nómades que vivía en la región del norte de la Mesopotamia. Esto es importante, eran pastores, significa que eran nómades. ¿Qué significa esto? Que no estaban asentados en un solo lugar. No es que vivían, no es que eran sedentarios, que ya estudiamos qué significa la diferencia entre nómade y sedentario. No es que vivían en un solo lugar, sino que se vivían trasladando de un lugar a otro. ¿Por qué esto? Claro, porque eran pastores. ¿Qué significa ser pastores? Bueno, que tenían rebaños de ovejas, por ejemplo. Y las ovejas no pueden quedarse siempre en un solo lugar, porque una vez que se comieron todo el pasto que hay en un solo lugar,
La oveja necesita más pasto para seguir comiendo. Entonces tienen que agarrar todas las ovejitas y llevárselas a otro lado, a un lugar donde haya más pasto. Una vez que las ovejas terminan de comer el pasto ahí, se tienen que llevar a las ovejas a otro lado, para que se vuelvan a comer el pasto de ese otro lugar. Y mientras están haciendo esto, volvió a crecer el pasto en el primer lugar donde estaban. Entonces de nuevo vuelven al primer lugar. Claro, pasa el pasto tarda bastante tiempo en crecer, bastante alto, para que las ovejas lo puedan comer. Aparte las ovejas lo arrancan de raíz, el pasto es otra cuestión, hace que sea más difícil. Pero bueno, no importa. Entonces, lo importante es que era un pueblo nómada que se vivía trasladando de un lugar a otro, siempre para buscar el pasto para sus rebaños, para sus ovejas. Sigamos entonces. A partir del año 1550, fíjense, ahí yo les puse en la línea de tiempo, entre paréntesis, dividido, una división. ¿Qué significa? Que en ese momento, en el año 1550 a.C., hay una división. El pueblo hebreo se divide. Toman dos caminos diferentes, se van para distintos lados. Fíjense, yo ahí les puse que... Entonces recuerden que, vamos por parte, recuerden que dijimos que estaban en el norte de la Mesopotamia. Entonces en el año 1550 a.C. el pueblo hebreo se divide. Un grupito de personas se va para la región de Palestina, se va para la región de donde actualmente, por ejemplo, queda Siria o queda Israel. Se va para esta región de Palestina. Y otra porción, otra parte de hebreos se van hasta Egipto. Se van hasta la región de Egipto. Entonces ahí como que se dividen y la historia de cada uno en ese periodo de tiempo es diferente. Los que se quedan en Palestina forman distintos tipos de ciudades, se quedan asentados ahí o se siguen desplazando, pero siempre en la región de Palestina viviendo con sus propias creencias y viviendo con sus propias leyes. Ahora, los que van a Egipto, los que se instalan en Egipto, llega un momento en que son esclavizados por los egipcios, son esclavizados por los faraones. Entonces el pueblo hebreo que quedó en Egipto quedó como esclavo de los propios egipcios. Ya vamos a estudiar cómo era la sociedad egipcia que tenía esclavos, como también hablamos de los sumerios o los babilonios, o como vamos a ver los griegos y los romanos, eran todas sociedades que vivían de la esclavitud, existía la esclavitud en ese tipo de ciudades. Entonces quedaron como esclavos en Egipto este grupo de hebreos, hasta que en el año 1250, ahí seguimos con la línea del tiempo, fíjense que yo les puse entre paréntesis Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés liberó al pueblo hebreo, liberó a los judíos de Egipto. Lo que hizo fue el famoso milagro de abrir el Mar Rojo. Recuerden que por eso estudiamos la geografía, lo primero que estudiamos fue la geografía de toda esta región. Los hebreos que estaban en esta zona de Egipto estaban siendo dominados, estaban siendo esclavizados por los faraones. Entonces lo que hizo Moisés fue, reunió al conjunto de hebreos y huyeron de esa esclavitud, escaparon abriendo las aguas de este mar que está acá. Este mar rojo, obviamente Dios le permitió el milagro al pueblo hebreo de abrir las aguas del mar rojo. Entonces pudieron pasar, pudieron irse todos los hebreos, y cuando estaban pasando los egipcios para poder capturar a los que eran sus esclavos y poder devolverlos para que sigan trabajando forzadamente para ellos, Dios hizo cerrar las aguas del Mar Rojo. Entonces, bueno, pudieron escapar los judíos y los faraones, los egipcios, no pudieron capturarlos. Entonces, una vez que se pudieron escapar de Egipto, los hebreos, ¿se solucionó todo? ¿Se terminó todo? No, para nada. Ahí vino un periodo bastante complicado también. Había el periodo que se conoce con el nombre del Éxodo. Lo que tuvieron que hacer el pueblo judío fue caminar por el desierto un montón de años. Tuvieron que caminar muchísimos años, hasta poder llegar a la tierra prometida. Esa tierra que les había prometido Dios. En el medio de todo este camino pasan un montón de cosas recopadas. Por ejemplo, en un momento a Moisés se le presentan en el monte de Sinaí los 10 mandamientos. Entonces se le dan, obtiene el pueblo hebreo los 10 mandamientos. Se forma esta alianza con Dios, y cuáles son las 10 reglas a seguir para poder llegar a la prosperidad y a la tierra prometida de este pueblo. Es más, en un momento también estaban caminando por el desierto, y claro, o sea, es un desierto, no había comida, no había agua. Entonces, ¿cómo hacían para sobrevivir? ¿Cómo vivían? ¿Cómo comían? Bueno, ahí fue justamente cuando cayó el maná del cielo, que también es como una especie de comida celestial, por así decirlo, que incorporando un poco de este maná, de esta comida especial,
esta comida divina les dio fuerzas para poder caminar por el desierto sin la necesidad de que haya de consumir, qué sé yo, animales o de consumir agua o distintos tipos de hierbas que no había, porque por algo era el desierto. Bien, entonces después de realizar toda esta larga marcha, en el año 1200 aproximadamente, se vuelven a unir, se vuelven a juntar en Palestina con el otro grupo de hebreos que se habían separado. ¿Se acuerdan? Retomamos, y con esto cerramos este primer video para que no quede uno tan grande. Recuerdan que para el año 1800 a.C. estaban todos los hebreos en esta zona de acá, en el norte de la Mesopotamia. Después, en el año 1500 a.C., se dividieron en dos. Un grupito vino a parar acá a Palestina y el otro grupito vino a parar acá, a Egipto. Los que se quedaron en Egipto no la pasaron nada bien, por eso fueron esclavizados por los egipcios, hasta que Moisés los liberó. Entonces, cuando Moisés los liberó, cruzó el Mar Rojo y caminó por el desierto hasta que volvió a encontrarse, hasta que los judíos volvieron a encontrarse con el otro grupo de hebreos que se habían quedado ahí en Palestina. Esto fue cerca del año 1200 a.C. Así que bueno, con eso cerramos este primer video y seguimos con la historia del pueblo hebreo, de qué fue lo que pasó cuando quedaron de nuevo todos unidos en lo que actualmente es el territorio de Israel.